Hola, ¿qué tal audiencia? Mi nombre es Artemio Salazar y soy el conductor del tren. Un día más les doy la bienvenida a este su programa, El Maquinista Historias de Terror. Así que prepárense un café, pónganse los audífonos y disfruten este relato. Oficialmente, viajamos a la Antártida para buscar tierras raras. 17 elementos esenciales para baterías, microchips, turbinas eólicas y tecnología militar. No son escasas en el planeta, pero sí extremadamente valiosas cuando aparecen en concentraciones explotables. Un hallazgo importante cambia economías enteras. Ese era el discurso corporativo que justificaba la inversión de miles de millones de dólares. Yo estaba allí como jefe de prospección arqueológica, un puesto que muchos de los geólogos e ingenieros del campamento consideraban un adorno burocrático. Un arqueólogo en el hielo es como un marinero en el desierto, solía decir Jensen, el jefe de perforación. Sin embargo, la empresa sabía que en este continente, lo que parece geología a menudo esconde historia, y querían evitar cualquier problema legal con el Tratado Antártico si tropezábamos con restos fósiles o algún vestigio de actividad humana antigua. El campamento se asentaba sobre el cratón de la Antártida Oriental, una de las masas de tierra más antiguas y estables del mundo. El viento soplaba con una furia constante, una masa de aire que golpeaba las estructuras de policarbonato y acero con un sonido seco. Durante meses, mi rutina fue la misma: revisar los núcleos de hielo y roca que los taladros extraían de las profundidades. Analizábamos sedimentos, burbujas de aire atrapadas hace millones de años y rastros de polen prehistórico. Nada fuera de lo común, hasta aquel martes de diciembre. A casi 3 kilómetros bajo el hielo, el taladro se detuvo. No fue un fallo mecánico convencional. No hubo el chirrido metálico de un cabezal rompiéndose contra roca ígnea, ni la vibración violenta que sacude toda la plataforma cuando la broca encuentra una bolsa de gas. No hubo fragmentos de roca expulsados por los conductos de retorno, ni lodo de perforación contaminado. La broca simplemente dejó de avanzar. Los motores de la plataforma de perforación principal, una bestia hidráulica diseñada para atravesar el granito más denso, se estabilizaron en un nivel de torque máximo, pero el avance vertical se clavó en los 2.842 metros de profundidad. Estábamos en la cabina de telemetría cuando ocurrió. Jensen, un hombre cuya piel parecía hecha de cuero viejo por el sol y el frío, ajustó los controles con una mueca de incredulidad. Golpeó el monitor de presión pensando que se trataba de un error de software o de un sensor congelado. «No es el motor, Elías», me dijo, sin apartar la vista de las gráficas. «El cabezal está recibiendo toda la potencia, pero no está mordiendo nada. Es como si hubiéramos golpeado una pared de aire sólido. No hay rebote, no hay fricción térmica inusual. Simplemente se detuvo». «¿Roca volcánica?», pregunté observando las lecturas de densidad del suelo previo. Según los mapas de sonar, deberíamos tener una capa de esquisto antes de tocar el basamento granítico. «Ni el granito detiene este cabezal de diamante de esta forma», respondió Jensen mientras ajustaba los diales. «Si fuera roca, tendríamos una vibración armónica regresando por la columna de perforación. Esto es seco. Es un impacto muerto. Cambiamos cabezales por unos de diamante industrial reforzado. Ajustamos la presión hidráulica al 110% de la capacidad nominal del fabricante. Intentamos realizar una perforación lateral, desviándonos 10 metros del eje original para intentar flanquear el obstáculo. El resultado fue idéntico en cada intento. En cada punto del mapa donde la broca alcanzaba los 2.842 metros, se encontraba con esa barrera invisible. No era un problema de dureza del material,
Era como si el espacio mismo a esa profundidad fuera impenetrable. Eso fue lo primero que nos inquietó. No estábamos ante algo duro. Estábamos ante algo que no reaccionaba. No había transferencia de calor, no había ruido sordo, no había desgaste en las puntas de diamante. Simplemente, la física de la perforación dejaba de funcionar al llegar a ese límite. La empresa notificó formalmente el hallazgo bajo el marco del sistema del Tratado Antártico. En menos de 2 semanas, lo que era una operación minera de bajo perfil se convirtió en una base logística de escala internacional. Representantes técnicos vinculados al Comité Científico para la Investigación en la Antártida, SCAR, llegaron al campamento acompañados por un equipo especializado de seguridad privada. Entre ellos estaba Vance, un hombre de unos 50 años con actitud militar que tomó el mando de la operación de inmediato. Lo que vino después no fue una excavación minera, fue una extracción quirúrgica. Dr. Elías, su trabajo ha cambiado, me dijo Vance durante nuestra primera reunión en el hangar principal. Ya no buscamos minerales. Hemos detectado una anomalía geométrica en la base del pozo, mediante radares de penetración terrestre de baja frecuencia. Lo que sea que detuvo el taladro tiene una forma regular. ¿Qué tan regular?, pregunté. Demasiado para ser natural, respondió Vance mientras me mostraba una pantalla con una imagen granulada. Es una estructura oblonga. Queremos extraer el bloque de hielo que la contiene sin que sufra una sola fractura. Necesitamos mantener lo que los técnicos llaman integridad estructural. Durante casi un año, trabajamos en condiciones de aislamiento total. El proyecto se volvió clasificado y las comunicaciones con el exterior fueron restringidas. Tuvimos que construir un sistema de túneles reforzados mediante congelación química para llegar a la profundidad deseada sin que el peso del glaciar colapsara el pozo. Utilizamos cortadoras térmicas de precisión que funcionaban con chorros de agua a temperatura controlada. Fue un trabajo de relojería a gran escala. Teníamos que liberar un cubo de hielo de 5 metros de lado a 3 kilómetros de profundidad. ¿Por qué tanto cuidado?, le pregunté a Jensen una tarde mientras supervisábamos el descenso de las sierras térmicas. Si es una estructura, el hielo solo es un estorbo. Vance dice que el hielo actúa como un amortiguador de presión, explicó Jensen, que ahora parecía más un operario de laboratorio que un perforador. Si el hielo se rompe de forma irregular, la descompresión súbita podría destruir lo que hay dentro. Dicen que es como sacar una pieza de cristal de una prensa hidráulica. El ambiente en la base se volvió tenso. Los mineros y técnicos hablaban poco. Se sentía una vigilancia constante. El arqueólogo que había en mí estaba fascinado por la posibilidad de un hallazgo, pero el hombre de ciencia estaba aterrado por la logística del proyecto. Nadie hablaba ya de minerales estratégicos o de tierras raras. Todo se centraba en ese bloque. El día que el bloque emergió completo de la fosa, supe que la historia oficial de la humanidad había terminado. La grúa hidráulica de alta capacidad tardó 18 horas en izar el bloque desde la base del túnel hasta la superficie. Cuando el cubo de hielo fue depositado sobre la plataforma de transporte en el hangar climatizado, el silencio en el campamento fue absoluto. No era hielo común. El bloque tenía una transparencia vítrea, casi perfecta, sin las burbujas de aire que suelen dar al hielo glacial ese aspecto blanquecino. Dentro del hielo, perfectamente conservada, había una figura humanoide. Me acerqué al bloque con la linterna de examen. El hielo no mostraba fracturas irregulares a su alrededor. Era como si el ser hubiese sido sellado deliberadamente en una cápsula de tiempo molecular. La figura medía más de 2,5 metros de altura. Tenía proporciones que recordaban a las humanas, pero que claramente no pertenecían a nuestra especie. El cráneo era ligeramente alargado hacia atrás, con una frente ancha y pómulos muy marcados. Su estructura ósea se percibía mucho más robusta que la de cualquier atleta moderno.
Maldita sea, susurró Vance a mi lado. Es real. No es solo real, Vance, dije mientras ajustaba el enfoque de mi cámara. Mire la postura. No es la de un cadáver que quedó atrapado en una tormenta. Está erguido, con los brazos a los lados. No era grotesco. Era demasiado coherente. No había signos de hinchazón por congelamiento ni rastro de descomposición. Parecía que el ser simplemente se había detenido en el tiempo, un segundo antes de que yo lo mirara. La datación de las muestras de hielo tomadas de la base del bloque indicaba una antigüedad de más de 10.000 años. En esa época, según todos nuestros registros históricos, el ser humano más avanzado apenas estaba empezando a domesticar plantas en el creciente fértil. Doctor, tenemos que realizar el escaneo interno antes de moverlo al sector 4, ordenó Vance. Trajimos el equipo de rayos X de alta intensidad y un escáner de penetración profunda que utilizaba pulsos de neutrones. Yo operaba la consola. Mientras las imágenes empezaban a formarse en el monitor, sentí que mis manos temblaban. El escaneo reveló una estructura metálica integrada al esternón, fusionada directamente al tejido óseo. No era un adorno superficial. No era un implante colocado después de la muerte. Estaba integrada biológicamente. La placa metálica, de unos 15 centímetros de largo, tenía filamentos que se extendían hacia las costillas y se anclaban en la columna vertebral. Esto no es un hallazgo arqueológico, Elías, dijo Vance con una voz fría que no ocultaba su excitación. Esto es tecnología. Es biotecnología, corregí. El metal está fundido con el hueso a nivel celular. No hay cicatrices de cirugía. El ser creció con eso en su pecho, o fue modificado mientras su esqueleto se formaba. Ahí fue cuando dejaron de llamarlo hallazgo. Comenzaron a llamarlo objeto. ¿Qué tipo de metal es?, preguntó Miller, que se había acercado a mirar la pantalla. El espectrómetro no lo identifica, respondí. No coincide con ninguna aleación de la tabla periódica que tengamos en la base de datos. Tiene rastros de elementos pesados que no deberían ser estables en estas condiciones. Vance, si esto tiene 10.000 años, estamos ante algo que desafía la lógica, dije, apartándome del monitor. No había minería en la Antártida hace 10.000 años. No había tecnología metalúrgica capaz de crear una integración ósea como esa. Eso es lo que usted cree, doctor, replicó Vance. Pero los datos no mienten. Este objeto ha estado ahí abajo desde antes de que el hielo terminara de cubrir el continente. Y ahora que lo hemos sacado, la empresa quiere saber para qué sirve. Es un ser vivo, Vance. O lo fue, dije señalando el monitor. No podemos tratarlo como un trozo de maquinaria. Mire la placa de nuevo, Elías, dijo Vance señalando un punto en el centro del esternón. Hay una señal térmica residual. Muy baja, pero constante. No es calor ambiental. Viene de dentro de la placa. Observé los sensores térmicos. Vance tenía razón. El metal en el pecho del ser estaba emitiendo un calor imperceptible para el tacto humano, pero claro para los sensores de precisión. La temperatura era de apenas medio grado por encima del cero absoluto, pero era estable. El objeto no estaba muerto en el sentido biológico que nosotros entendíamos. Estaba en un estado de latencia técnica. ¿Sigue pensando que es solo un hallazgo arqueológico?, me preguntó Vance con una sonrisa cínica. Me quedé callado. No tenía respuesta. Miré de nuevo al ser a través del hielo. Sus ojos estaban cerrados, protegidos por párpados pesados. Sus manos, de 4 dedos largos y robustos, parecían listas para cerrarse en cualquier momento. La sensación de que estábamos cometiendo un error monumental empezó a crecer en mi estómago. No habíamos encontrado un fósil. Habíamos recuperado una pieza de un sistema que no comprendíamos. Doctor Elías, prepare el informe de integridad, ordenó Vance mientras se alejaba. Mañana iniciaremos el protocolo de transferencia al laboratorio de contención biológica.
La Junta quiere que ese ser sea despertado bajo condiciones controladas. Me quedé solo en el hangar con el bloque. El sonido del viento afuera parecía más fuerte que nunca. Caminé alrededor del cubo de hielo, observando cada detalle de la criatura. Su piel tenía un tono gris oliva, con una textura que recordaba al cuero curtido. No había pelo ni poros visibles. Era una superficie lisa, diseñada para resistir presiones que aplastarían a cualquier mamífero terrestre. Acerqué mi mano al hielo, justo frente a la placa metálica del esternón. No toqué la superficie, pero pude sentir una vibración en la punta de mis dedos. No era una vibración mecánica, sino una frecuencia eléctrica que hacía que los vellos de mis brazos se erizaran. El objeto estaba allí, esperando. 10.000 años de silencio absoluto habían sido interrumpidos por nuestros taladros, y lo que habíamos sacado del abismo no parecía tener prisa por revelar sus secretos. ¿Qué eres?, susurré, sabiendo que no habría respuesta. La luz del hangar parpadeó por un instante debido a un pico de energía en la red de la base. En ese breve segundo de oscuridad, me pareció que el brillo ámbar de la placa en el pecho del ser se intensificaba, como un corazón que late una vez cada siglo. Cuando la luz regresó, todo seguía igual. Pero la tranquilidad de la expedición se había evaporado. Ya no buscábamos tierras raras. Habíamos encontrado al dueño de la tierra, y estaba atrapado en un bloque de hielo en medio del lugar más inhóspito del planeta. Cuando el objeto fue instalado en el sector 4, la dinámica de la base cambió por completo. Ya no éramos un equipo de prospección minera, ni siquiera un grupo de científicos entusiasmados. Nos convertimos en una guarnición militar bajo un régimen de secreto absoluto. Fue entonces cuando convocaron a alguien inesperado. Su llegada no figuraba en ningún registro de vuelo ni en las listas de personal que manejaba la administración central de la base. No era solo un genetista ni un arqueólogo convencional. Se trataba de un científico teólogo, un hombre llamado Dr. Aris Thorne, especialista en textos antiguos del cercano Oriente, con una formación avanzada en paleogenética comparada. Su presencia no fue anunciada oficialmente. Simplemente apareció una mañana en el comedor, escoltado por 2 hombres de seguridad que no se separaban de él ni para tomar café. Tenía un aspecto cansado, pero sus ojos eran extremadamente agudos. Recuerdo la primera vez que vio el cuerpo a través del cristal de contención. No habló durante varios minutos. Se quedó allí, con las manos apoyadas en la barandilla metálica, observando al ser que todavía permanecía parcialmente rodeado por los restos del bloque de hielo que estábamos terminando de retirar mediante procesos químicos lentos. El Dr. Thorne no mostró sorpresa ni miedo. Mostró reconocimiento. Luego pidió revisar las proporciones craneales, la densidad ósea y las referencias históricas que yo había recopilado en los primeros informes. Pasó horas analizando las imágenes de los escaneos de rayos X y la integración del metal en el esternón. Yo estaba a su lado, esperando una validación de mi teoría sobre una rama desconocida de homínidos, o en su defecto, algo relacionado con tecnología externa. Sin embargo, su hipótesis no fue extraterrestre. Fue mucho más antigua y, de alguna manera, más inquietante. Thorne se giró hacia mí y dijo una palabra que nadie en una instalación científica de alta tecnología quería pronunciar: Nephilim. «Doctor, sea serio», le dije cruzando los brazos. «Estamos en el siglo XXI, en una base de $3.000 millones. No me venga con mitología bíblica». «No es mitología si el espécimen está frente a usted, Elías», respondió Thorne con una voz plana. En la tradición hebrea antigua, los Nephilim eran descritos como los caídos. El Génesis y el libro de Enoc hablan de ellos no como dioses, sino como seres híbridos que surgieron de la unión entre entidades que ellos llamaban vigilantes o seres celestiales, y las hijas de los hombres. No eran humanos, pero tampoco eran espíritus puros. Eran algo intermedio,
una anomalía biológica y espiritual que fue borrada de la faz de la Tierra por un cataclismo. Eso es literatura, no biología, repliqué sintiendo que perdíamos el tiempo. Escuche bien, continuó Thorne, ignorando mi escepticismo. Si uno elimina el lenguaje religioso y observa las descripciones físicas que dejaron las culturas antiguas, la coincidencia es perturbadora. Se hablaba de hombres de gran estatura, con capacidades intelectuales y físicas que superaban por mucho al Homo sapiens. Se decía que poseían conocimientos sobre metalurgia, astronomía y medicina que los humanos no podrían haber desarrollado solos. Observe esa placa en el esternón. ¿No le parece una forma de tecnología que encaja con la idea de seres que cayeron con un conocimiento superior? El silencio en la sala fue más sepulcral que cualquier teoría alienígena que hubiéramos discutido antes. Vance, que escuchaba desde la puerta, no intervino. Solo observaba. Thorne no afirmó que lo fuera con una seguridad teológica, pero planteó que, si eliminábamos el filtro de la superstición, lo que teníamos delante era la evidencia física de donde nacieron esos mitos. Altura desproporcionada de más de 2,5 metros. Estructura ósea distinta pero antropomorfa. Una aparición en un pasado remoto que coincidía con el final de la última glaciación. Días después llegaron los resultados preliminares de la paleogenética. La genética no encajaba del todo con el Homo sapiens, pero tampoco era completamente ajena. Los técnicos de laboratorio estaban desconcertados. El ADN tenía una estructura de doble hélice, pero contenía codificaciones de aminoácidos que no existen en ninguna base de datos biológica terrestre. Era una línea evolutiva divergente. Era como si alguien hubiera tomado la base del genoma humano y lo hubiera reescrito para hacerlo más eficiente, más denso y mucho más resistente. ¿Es humano o no lo es?, preguntó Vance durante una sesión de revisión de datos. Es otra cosa, respondió Thorne mientras observaba una secuencia de nucleótidos en la pantalla. Es como si estuviéramos viendo el código fuente original antes de que fuera degradado por miles de años de errores genéticos. O quizás es un diseño artificial basado en nuestro molde. No es un primo evolutivo como el neandertal, es un arquitecto. La noche antes de que restringieran el acceso al módulo principal por órdenes de la junta directiva de la empresa, me quedé solo en la sala de observación. Tenía una sensación de inquietud que no me dejaba dormir. Revisé grabaciones antiguas de los primeros días de la extracción y comparé la posición del rostro dentro de la cámara de contención. Utilicé un software de análisis de imagen para superponer las capturas de hace una semana con las de esa noche. Algo no cuadraba. Los párpados no estaban exactamente iguales. Eran milimétricamente distintos. La comisura de la boca parecía haber descendido apenas una fracción de micra. Es la refracción del cristal, me dije a mí mismo, tratando de mantener el pensamiento lógico. O quizás es el asentamiento del cuerpo ahora que no tiene la presión del hielo sólido. Pero en el fondo, sabía que no era eso. Los sensores térmicos que Vance había ordenado apagar en los monitores públicos, pero que yo seguía monitoreando desde mi terminal privado, mostraban que la pulsación en la placa del esternón ya no era errática. Ahora era rítmica. Un pulso cada 60 segundos. Una señal constante de que lo que fue sellado hace milenios bajo 3 kilómetros de hielo no estaba muerto. Estaba despertando de una forma tan lenta que nuestros sentidos apenas podían captarlo. Usted sabe que se mueve, ¿verdad? La voz de Thorne me sobresaltó. Había entrado en la sala sin hacer ruido. Son ajustes físicos por la temperatura, respondí aunque mi voz carecía de convicción. No se mienta, Elías, dijo Thorne, acercándose al cristal. El proceso de reanimación comenzó en el momento en que el taladro golpeó la cámara de anclaje. Ese metal en su pecho es un marcapasos biotecnológico. Está reintroduciendo energía en sus células.
Lo que yo llamo Nephilim, y usted extraterrestre, o como quiera llamarlo, está procesando el aire de esta habitación ahora mismo. Si es así, ¿por qué no abre los ojos y sale de ahí? Pregunté. Porque es sabio, respondió el teólogo. Está esperando a que terminemos el trabajo por él. Está esperando a que la presión sea la adecuada. Estos seres no actúan por impulso. Son calculadores. Para él nosotros somos como bacterias que han colonizado su cápsula de salvamento. No nos odia. Simplemente no somos relevantes para su plan. Al día siguiente, el proyecto fue reclasificado de hallazgo arqueológico a contención prioritaria. El cambio de lenguaje en nuestras comunicaciones internas fue radical. Dejaron de usarse términos científicos como espécimen o sujeto. En las nuevas órdenes de protocolo, el ser era referido simplemente como el riesgo-019. Entendí que ya no estábamos estudiando un descubrimiento que cambiaría los libros de historia. Estábamos administrando un riesgo que podría terminarlos. Vance me llamó a su oficina a mediodía. Su rostro estaba tenso y tenía varios informes impresos sobre su escritorio que tenían el sello de destrucción inmediata. Dr. Elías, su contrato con la operación termina hoy, dijo sin rodeos. Se le ha asignado un vuelo de salida para las 6 de la tarde. ¿De qué habla? Soy el arqueólogo jefe. Nadie conoce mejor el contexto de este hallazgo que yo, protesté. Ya no necesitamos contexto, doctor. Necesitamos seguridad técnica y militar, replicó Vance. El doctor Thorne se queda como consultor teórico, pero sus servicios de datación y excavación ya no son requeridos. Se le pagará el triple de su bono de confidencialidad, pero debe abandonar el sector 4 ahora mismo. Ustedes no saben lo que están haciendo, le advertí. Ese ser se está moviendo. Thorne cree que es un Nephilim, algo que la historia antigua temía por una razón. Si lo despiertan sin entender su propósito, no van a poder controlarlo. No vamos a despertarlo, Elias. Él se está despertando solo, dijo Vance, y por primera vez vi miedo real en sus ojos. Nosotros solo estamos intentando que no destruya la base cuando decida ponerse de pie. Ahora, retírese. Mientras recogía mis pocas pertenencias en el módulo habitacional, escuché un sonido sordo que venía de las profundidades de la base. No era un temblor geológico, era un sonido rítmico, como un golpe de metal contra metal, pero con una cadencia que recordaba a un corazón. Salí al pasillo y vi a varios soldados corriendo hacia el ascensor del sector 4 con equipos de contención pesados. Decidí que no podía irme sin ver la cámara una última vez. Evadí la vigilancia de la zona de carga y subí a la pasarela de mantenimiento que daba a la parte superior de la sala de contención. Desde allí podía ver el cuerpo a través de un ángulo que las cámaras de seguridad no cubrían. El Dr. Thorne estaba allí abajo, solo, frente al cristal de contención. Parecía estar hablando, pero no había ningún micrófono abierto que captara su voz. Sus labios se movían con una rapidez frenética, como si estuviera recitando una oración en una lengua muerta o un código numérico infinito. Tenía las manos entrelazadas, apretándolas hasta que los nudillos se le pusieron blancos. El ser dentro de su cápsula permanecía en la misma postura que hace 10.000 años, con los brazos rígidamente pegados a los costados y los párpados sellados. Sin embargo, la placa de metal en su esternón brillaba ahora con una intensidad azul que pulsaba al ritmo de la respiración de Thorne. Demasiado pronto. Sentí que esa idea se instalaba en mi cerebro sin que mediara sonido alguno. El moho ha crecido demasiado sobre la piedra. Thorne cayó de rodillas tapándose los oídos con desesperación, mientras seguía murmurando sus plegarias entre sollozos frente al cuerpo impasible. Yo me quedé paralizado en la pasarela, observando esa figura de 2,5 metros que no necesitaba moverse para resultar aterradora. Su inmovilidad era absoluta, propia de un objeto inerte.
Pero esa misma falta de vida aparente era lo que resultaba humillante para nuestra tecnología. Bajé de la pasarela y corrí hacia el hangar de salida. No me importaba el bono de confidencialidad ni mi carrera. Solo quería estar lejos del sector 4 mientras ese ser seguía allí, inmóvil, irradiando ese frío silencio. Al llegar al hangar, el caos era absoluto, pero el último transporte de evacuación todavía tenía los motores en marcha. Logré subirme justo antes de que la rampa se cerrara. Mientras el vehículo se alejaba de la base y ganaba altura sobre el desierto blanco de la Antártida, miré por la ventanilla hacia las instalaciones que quedaban atrás, sepultadas bajo el hielo. No supe qué ocurrió después. Mi acceso a los servidores de la empresa fue revocado apenas aterrizamos en la base continental, y mi nombre fue borrado de todos los registros del proyecto Sector 4. No hubo noticias, ni informes de accidentes, ni comunicados oficiales. El silencio corporativo fue total. A veces, en la oscuridad de la noche, sigo sintiendo esa vibración sorda en la base de mi cráneo, y me pregunto si Thorn sigue allí abajo, rezando frente a una estatua que nunca se movió, o si Vance finalmente apretó el botón para intentar enterrar un pasado que no nos pertenece.